Bueno, no voy a decir que se me acaban las ideas, porque bueno, pero bueno, si algún día tenéis alguna petición de algo, pues también se agradece, ¿vale? Entonces, ahora lo más complicado es que ya hay, por lo menos en mi caso, ya faena empieza a ser acumulativa, ¿de acuerdo? Entonces ahora he tenido que incluso pasar las 7, cambiar el horario a las 8 y bueno, va a ser esta semana, no sé la semana que viene qué será. Vale, pero voy a seguir me sigo comprometiendo con un taller a la semana, ¿vale? Así nos vamos diferente índole. Y bueno, y como dije, el tema sí, que también lo tengo bastante por la mano y creo que también es interesante, pues es dar un poquito de luz también al trabajo, a todo el tema de las emociones y relacionado con la columna. El problema que he tenido es, claro, yo recopilando, digo, bueno, he recopilado todo el trabajo que tengo, pues, de los seminarios que imparto de Salomón. Y claro, ¿cómo puedo resumir todo esto en una hora? Teniendo en cuenta que los seminarios del aparato articular son 4 días completos, no, ya casi 36 horas de formación y se quedaban cortos, poder hablar de la columna en una hora es muy complejo, ¿vale? Entonces lo que he hecho, seguramente, pues dependiendo de la hora que acabemos, pues a lo mejor nos quedaremos a la mitad de la columna, ¿vale? Quiero decir, tendremos un poquito las bases, la relación que hay, los famosos cajones desastre de toda esta temática. Y también veremos una relación propia también con numerología, ¿vale? La verdad es, bueno, ¿por qué acabé dando los cursos de osteoarticular de Salomón? Fue porque, claro, yo tenía una formación previa en osteopatía, como varias formaciones, y yo estaba haciendo psicosomática, descodificación con él, y bueno, y al final surgió que de un día para otro me dijese, tienes que dar este seminario. Y bueno, digo, pues, el tren lo coges o no lo coges, ¿sí? Y en aquel momento fue coger el tren y fue una mañana solo, porque tenía la entrega de diplomas en Francia y tal. Y a partir de allí, pues ya el tema fue ya darlos enteros. En su momento, pues él los daba de 2 días, la formación, y 2 días queda muy, muy, muy corto. Imagínate, al final tuvimos que ampliar 4 días y para toda la temática. Entonces, por eso el tema de la columna, pues a nivel de psicosomática, pues lo acabé dando yo. Y lo que vamos a ver aquí hoy son las pinceladas de esa temática, ¿vale? Entonces, el- un poquito bastante específico, ¿vale? Vamos a ver que también no es tanto, sí, seguramente en cualquier página de Facebook, de Instagram, en Google podemos encontrar significados de todo esto, pero el problema no es el significado. El problema es que el significado llegue a la persona, ¿vale? Es lo que hablaríamos de que encontrar realmente, pues, que ese significado pueda ser la llave que haga a la persona entrar en el sentir de la persona, ese maravilloso tesoro que hay detrás de cualquier síntoma, que es el resentir. Y entonces vamos a ver que todo lo que hablamos a nivel emocional de que esto es esto, son puras hipótesis, ¿vale? Es lo que tener en cuenta. A veces una hipótesis puede ser muy buena, ¿vale? Puede ser suficiente buena para que se amolde a la realidad del paciente y otras muchas veces esa hipótesis pues no cala o no llega a donde tiene que llegar, ¿vale? A veces es porque no tiene nada que ver y otras veces es porque la persona está estructurada o sus sistemas de protección psíquico no le permiten entrar en ese resentir, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver. Otra de las causas, otra de las causas es que a veces, eh, si tenemos en cuenta todo el tema de la bio, la descodificación y todo, siempre se tiene en cuenta como que muchas cosas hay como un evento clave en la vida, vamos a decir, un conflicto básico, un conflicto base, y después hay una serie de desencadenantes o un desencadenante que es lo que al final delata la enfermedad o hace que aparezca. Entonces, en el aparato osteoarticular, esto cambia un poquito.
¿vale? Salomón, en su trabajo, pues hablaba de el, el gota a gota, ¿vale? Si alguien ha trabajado o en el campo o sabe todo lo que es el sistema gota a gota, sabe que es poco a poco, es ir regando las plantas, ¿vale? Entonces, cuando no es, a veces el aparato articular no es un gran evento, sino una situación mantenida y vivida durante mucho tiempo, ¿vale? Es lo que vamos a decir. ¿Vale? Es como una especie de chirimilli. Que parece que no te mojas, pero cuando llevas un ratito estás empapado, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de emociones, hablamos quizá de emociones adaptativas, quizá emociones primarias, quizá emociones secundarias. Lo que vamos a hablar siempre del aparato articular o de cualquier patología donde detrás hay una emoción, normalmente va a ser una emoción que no se ha podido expresar, ¿vale? Algo que es algo realmente horrible o doloroso o con mucho sufrimiento, ¿vale? Que nosotros le llamaríamos lo inexpresable, ¿de acuerdo? Esas son las condiciones previas para que algo tenga un componente emocional. Haber vivido algo en el pasado, ¿vale? Después haber vivido algo como desencadenante, ¿vale? O haber vivido algo de forma repetitiva. Cada día de mi vida yo me he sentido así. Cada día de mi vida esto es un gota a gota. Es como entender que el desprecio o la separación o el sentirme apartado es algo que he vivido muchas veces en mi vida. Y ese sentimiento es el que arrastro. Eso es lo que vamos a ver como es como, no quiero decir la palabra, porque siempre en el aparato articular, con todo lo que es los huesos, siempre se ha utilizado y demasiado una palabra que se llama la desvalorización. ¿Vale? Para mí la desvalorización es un cajón desastre. ¿Vale? Ahí podemos meter pues, la falta de autoimagen, la falta de autoestima, la falta de autoconcepto, la comparación, la desvalorización, la devaluación, ¿vale? Podemos meter muchas cositas. Lo que pasa es que cuando hablamos de los huesos, y lo que vamos a hablar hoy, tengo también planeado hacer una charla a nivel de lo que son los músculos, y cuando hablemos de los músculos, la palabra clave es la impotencia. ¿Sí? Porque el músculo en sí, el arquetipo del músculo es la potencia. Más músculo, más fuerte. ¿Vale? Pero en los huesos no es tanto la impotencia, sino algo que vamos a ver después como matices que podemos estar viviendo. Que puede ser pues, la falta de valor, ¿vale? Que es diferente a la desvalorización, ¿vale? Sino que formaría parte de ese cajón desastre. Y otra de las cosas que vamos a ver es la falta de respeto. Entonces, para que yo viva algo muy concreto en un punto muy concreto, tiene que haber sido vivido en un contexto específico, en un momento específico, en una situación y de una manera concreta. ¿Vale? Eso siempre son las mismas leyes. Mismo, todo un contexto, una situación, en un momento dado, ¿vale? En una circunstancia y con un sentimiento. Si eso se repite a lo largo de mi vida, vamos a tener que eso puede ser quizá algo no de mucha intensidad, pero algo que va calando, va calando, va calando. Y es lo que vamos a ver hoy es en relación a los huesos, principalmente. Entonces, todos tenemos, el problema de esta terapia, o de esta, más que terapia, vamos a decir así, de este enfoque, es que no nos podemos autodiagnosticar. ¿Vale? Quiere decir, yo he hecho osteopatía y he hecho 2 formaciones de osteopatía y claro, y podría decir que ese dolor que tengo, podría decir que es una de 5, una de 4, una de 3, pero muchas veces necesitamos un diagnóstico médico o de un profesional, un fisioterapeuta o un osteópata, para que nos diga realmente a qué nivel está esa vértebra, ¿vale? Si alguien ha compartido algo, gracias por compartir en blanco. Vale, eso sería un salvapantallas blanco. Vamos a ver si podemos ponerlo así. Ahora, vale. Entonces, cuando hablamos del aparato articular o de la columna está dentro del sistema locomotor. ¿Vale? El sistema locomotor, entraríamos todo el sistema, todo el aparato articular, entrarían músculos, fascias, ligamentos, los huesos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver aquí es principalmente los huesos y vamos a entender un poco el lenguaje como tal.
muchos ahora conoceréis que casi todo lo que hay detrás de los huesos, la palabra clave es desvalorización. Pero una persona dice desvalorización y no sirve de mucho, la verdad. ¿Vale? Pero es muy diferente si decimos a alguien, ¿sí?, en qué contexto emocional te has sentido que te han faltado respeto o te has sentido agredido. Es muy diferente. ¿Vale? ¿En qué situación? Entonces, el cuerpo, a mí me gusta entenderlo como, es una cartografía perfecta. Es un mapa de la psique humana. O sea, es súper, súper preciso. Si yo tengo un síntoma en una zona, en un lugar, ¿sí?, no es casualidad. O sea, hay un sistema nervioso, hay un mapa, hay una cartografía perfecta. Para mí es una reflexoterapia de la psique. Hay formas de entrar vamos a decir, en el inconsciente o en regresión, simplemente haciendo tapping donde te duele, por ejemplo. ¿Vale? O sea, si yo estimulo una zona, muchas veces voy a estimular la información de esa zona. Una de las formas también de entrar a esa parte inconsciente que hay detrás de un síntoma es sentir y aumentar el dolor. Porque el dolor es una forma de conectarnos con una relación de nuestro nivel más psicológico o psíquico, en este caso. Entonces, nuestro cuerpo es una reflexoterapia perfecta. O sea, no es casualidad que a mí me duela una dorsal y no una lumbar. No es casualidad que yo tenga una hernia discal del E4, L5 o del E5, S1. No es casualidad. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque al igual, esto sería un cerebro, ¿vale? Eso sería un cerebro, nuestra psique, sin conflicto. Y el de la izquierda sería nuestro cerebro y nuestro cerebro con nuestra psique en conflicto. La relación psique-cerebro-órgano es precisa, ¿vale? Y depende de cómo la persona lo ha vivido. Pero si lo vivo desde el concepto, en un contexto de desvalorización, en un contexto de comparación, de evaluación, impotencia o falta de respeto, eso que estoy viviendo aquí de forma grave o de forma como sin solución, eso se va a expresar en los huesos. Porque estamos hablando ese idioma, ¿vale? El idioma es pues, la falta de respeto, la vivencia es la comparación, la vivencia es pues, la impotencia, se va a expresar en el aparato locomotor. Entonces, esto es el homúnculo de Penfield, esto es como el cerebro entiende el cuerpo, o cómo ve el cuerpo. ¿Vale? Eso está en el córtex, en el área de Rolando, ¿vale? Entre el córtex prefrontal y el parietal, ¿vale? Y ahí tenemos pues, la parte sensorial y la parte motora. En el cerebro tenemos un mapa exacto, o sea, es como que en el cerebro, en esta parte de aquí, él va a entender exactamente dónde le duele. O sea, nosotros somos capaces de identificar dónde nos duele algo gracias a que este homúnculo cortical de Penfield existe. ¿Vale? No es casualidad. Si no tuviésemos esto, y a mí me duele el pie, cuando le tengo que decir a alguien, a un médico o a alguien qué es lo que me duele, me estaría señalando el codo, para que veáis la dimensión. Gracias a esto yo sé dónde siento cada cosa. ¿Vale? Es la ubicación, principalmente, del dolor. Por lo tanto, eso es un mapa muy preciso. No es lo mismo que me tenga una fractura del primer dedo, que tenga una fractura del tobillo, que tenga una fractura de la tibia, que tenga una fractura de un disco, de una vértebra, ¿vale? O una deshidratación de un disco vertebral, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que si tenemos una ubicación, tenemos un tesoro, ¿vale? Quiero decir, si tenemos la ubicación y sabemos el significado o la simbología de ese lugar, me va a permitir entrar en el resentir, en la historia, ¿vale?, que guarda ese resentir. Por lo tanto, el síntoma no deja de ser un mapa del tesoro para encontrar la causa, que es el resentir, ¿vale? O sea, esa situación vivida con esa emoción o esa situación no expresada como tal. Salomón siempre habla de esto como el piano, ¿vale? O sea, quiere decir, el cuerpo, cada síntoma, cada zona, cada lugar donde expresamos algo, al final no deja de ser una tecla de un piano con una nota específica, ¿sí?
esta negra, esta tecla negra de aquí arriba, no es lo mismo que esta tecla negra de aquí abajo. Tiene otra tonalidad. No es lo mismo tener una, vamos a decir, una protrusión discal de C5 a C6, ¿vale? Que una protrusión discal de L5 a S1. No tiene nada que ver, ¿vale? Por lo tanto, los huesos van a expresar una dimensión o una vivencia emocional vivida muchas veces durante largo tiempo, ¿vale? Y poco a poco, es lo que vamos a ver también. Por lo tanto, este mapa, que al final es un piano, que es el cuerpo, la columna podía verse también como un piano lleno de teclas, lleno de vértebras, ¿sí? Está lleno de significados. Y la clave no es solo saber leer el síntoma, que eso tenemos en San Google, lo tenemos en cualquier aplicación, ¿vale? Sino que realmente esto que estamos viendo pueda llegar, ese mensaje pueda llegar al paciente en concreto. Esa es la clave, vamos a decir, del terapeuta o del descodificador o el terapeuta en psicosomática. Entonces, el aparato articular es un mundo de ideas, es un mundo de símbolos, niveles y principios. ¿Qué quiere decir? A veces vamos a ver que no es solo el símbolo de la vértebra o de la articulación, sino que a veces es la función de esa vértebra. Otras veces va a ser la relación psicológica de la vértebra o de la zona. Quiere decir, una L4, ¿vale? Es una lumbar, ¿vale? Lumbar 4 vamos a decir, la segunda lumbar desde abajo, del sacro. Bueno, podemos entender que esa L4 puede ser, vamos a ver la relación que tiene a nivel pélvico, con las lumbares, pero principalmente uno de los conflictos de la L4 es el conflicto de norma, ¿sí? Ser como los demás, no ser juzgado, ¿vale? No sentirte juzgado por ti mismo, ¿vale? Pero en un contexto de comparación o falta de respeto con los demás. ¿Sí? Quiere decir que la vivencia puede ser, por un lado, yo puedo entender que si yo me fracturo la muñeca, puede ser algo que tiene que ver con el propio hueso o con la función que tiene, vamos a decir, el carpo, la muñeca o la mano, principalmente. Y otras veces tiene que ver con el contexto, ¿vale? Psicológico relacionado con la vértebra o la estructura, como tal. Tenéis un maravilloso libro, ¿vale? Si a alguien le gustan los símbolos, de Jean Chevalier, que es el diccionario de los símbolos, ¿vale? Ahí es un libro para los sueños, es un libro para enriquecer el inconsciente, ¿vale? Si lo puedes tener, es bastante interesante. Entonces, cuando hablamos del aparato articular, hablamos de diferentes niveles, ¿vale? Quiere decir, sabemos que los diferentes tejidos embrionarios, tenemos el endodermo, el mesodermo, el ectodermo, ¿vale? Aquí estaríamos a nivel del mesodermo nuevo, principalmente. Y dentro de ese mesodermo nuevo están los huesos, la fascia, están los ligamentos, ¿vale? Fascia sería el mesodermo antiguo, como tal, pero también está la sangre, ¿vale? O sea, la sangre pertenece a ese mesodermo nuevo, igual que los huesos. Por eso se dice que los conflictos de sangre son muy similares a los conflictos osteoarticulares, pero en un contexto más simbólico relacionado con la sangre, que es la familia, como tal. Entonces, el dolor tiene dos principios. No es lo mismo que me duela el tobillo, que me duela el dedo gordo del pie, que me duela la rodilla. El dolor y su forma también nos explican, porque no es lo mismo un dolor que desaparezca con el movimiento, que puede ser un dolor más muscular, ¿vale? Un dolor que sea más lineal, que puede ser un dolor más de un nervio, por ejemplo. No, pues es muy diferente que un dolor que sea más, vamos a decir, que cubra más una zona a nivel lumbar, que puede ser, por ejemplo, más una fascia, por ejemplo. No es lo mismo si ese dolor es una pequeña molestia o si es una ciática paralizante, es muy diferente. Es muy diferente si el dolor aparece a las 3 de la mañana o 2:30, ¿vale? Que estamos en horario orgánico de hígado, que si aparece a las 5 de la mañana o 5:30, ¿vale? Que estaríamos más en horario de intestino grueso.
por ejemplo, ¿vale? O sea, depende de cuándo aparece el dolor, ¿vale? También tiene que ver con que el horario, vamos a decir, el horario orgánico propio de los órganos en medicina china, ¿vale? Y también cómo el dolor, cómo se agrava. Si se agrava cuando estoy trabajando, si se agrava cuando no estoy con mis hijos, si se agrava cuando estoy en el fin de semana. También es interesante saber en qué momento del día, o en qué momento de la semana, o en qué momento se me agravan los síntomas. Entonces, podemos decir que puede haber un nivel de aparición, ¿vale? O un nivel de conflicto incluso, ¿vale? Porque una pequeña molestia todos tenemos, son pequeñas tensiones. Y hay una regla, ¿sí? La regla es que si hay la tensión psíquica es igual a la tensión física, o la tensión física es igual a la tensión psíquica. Por lo tanto, unas pequeñas molestias son una pequeña tensión. Una contractura es un poco más de tensión. Y así podemos sucesivamente ir sumando una fascitis plantar, un esguince, un desgarro muscular, una luxación, una ruptura de meniscos, una artritis, una artrosis, una fisura, una fractura, hasta un osteosarcoma, ¿vale? Que sería un cáncer ¿vale? Los huesos. O sea, eso sería, pues estaríamos hablando siempre del mismo nivel, del mismo tejido, ¿vale? Pero con más tensión o más carga a nivel psíquica. Dentro de todo el aparato articular, podemos decir que hay diferentes niveles, ¿vale? Quiere decir, el nivel biológico, ¿vale? Es como yo vivo desde mi cerebro más arcaico, ¿vale? Una situación, por ejemplo, desde un problema de músculos, hemos visto que es un problema de impotencia, un problema de ligamentos nos hablaría un problema pues, de estabilidad y de proyección también en relación al tiempo. Un significado energético, pues nos hablaría, a veces el significado biológico es suficiente, ¿vale? Otra cosa es el significado energético, que es la relación del aparato articular con el recorrido de los meridianos, ¿vale? Que es unir la biología con la parte energética. La otra es el significado del símbolo. ¿Qué quiere decir el significado del símbolo? Bueno, si yo tengo una pelvis, ¿vale? Y dentro de la pelvis tengo el hueso púbico, ¿vale? Ese hueso púbico, ¿vale? Simbólicamente, ¿vale? O vamos a decir, o a nivel funcional, ¿vale? Puede estar relacionado con el contacto, ¿vale? Vamos a decir, con el contacto más íntimo entre un hombre y una mujer, que es la sexualidad, ¿vale? Pero a nivel simbólico, detrás tenemos el sacro, ¿vale? Y el sacro, como antes los romanos entregaban el sacro en rituales, ¿sí? Como algo sagrado. Entonces, la simbología del sacro, vamos a ver que tiene relación con los grandes instantes sagrados de la vida, que puede ser la concepción, puede ser el nacimiento, puede ser la infancia, la adultez, ser padres, por ejemplo, o la muerte, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, yo puedo tener un dolor en el sacro, y de osteópata al quiro y a todos, y nadie me lo quita. Y ese dolor del sacro puede estar relacionado con un momento clave de mi vida, que es cuando tuve que abortar, ¿vale? En una clínica en Inglaterra. Eso fue un paciente que tuve durante mucho tiempo, no mucho tiempo, tuve un par de sesiones, ¿sí? Y claro, su historia, ese dolor de sacro, era, claro, que se tuvo que ir a abortar sola a Inglaterra en aquellos tiempos. Imagínate, claro, estamos hablando de algo sagrado que es ser madre. Y porque tu pareja en ese momento pues no quería y te obliga y en ese momento no tienes capacidad de decir sí, no, no, sí, ¿vale? Entonces ella tenía un dolor muy específico en el sacro que nada se lo solucionaba hasta que encontramos que el resentir era lo que estaba viviendo en aquel momento, en aquella clínica. Y después existe la lateralidad. No es lo mismo que te duele a la derecha o que te duele a la izquierda, ¿vale? Es lo que siempre diríamos, es madres, padres, femenino, no es femenino. Y aquí se mezclan muchos significados. Eso daría para otra charla, funcional o biológico, ¿vale? La lateralidad funcional es una, la lateralidad biológica es otra, ¿vale? Quiere decir que mi cerebro derecho, a nivel motor, va a estar relacionado con mi parte izquierda y mi cerebro izquierdo con mi parte derecha, ¿vale?
Pero eso sería funcional, ¿de acuerdo? Quiero decir que si mi cerebro derecho es femenino, es creativo, ¿vale? Se relaciona con mi parte izquierda, por lo tanto mi parte izquierda puede ser femenina funcionalmente. Y mi cerebro izquierdo, que es racional, que es masculino, se va a relacionar con mi parte derecha, que es más masculina. Por eso se dice que la derecha es masculino y la izquierda es femenino. Pero eso es funcional, ¿vale? A nivel biológico esto cambia, ¿sí? Y esto cambia básicamente porque en el trabajo de Hammer, o en el trabajo que él desarrolló, y digamos que dentro del cerebro, cada vez que se genera un conflicto, hay una especie como de focos, o vamos a decir, interruptores, ¿vale? Que comandan o dirigen esa relación psique-cerebro-órgano. Y en la relación esta, todos los conflictos que hay en el cerebro derecho, ¿vale? Izquierdo, esta polaridad cambia, ¿vale? Ya no es tanto ni femenino, no es tanto lo que más funcional, sino totalmente es diferente. Después existe el significado según el sentido de los números, ¿vale? Yo me explicaba muchas veces cómo Salomón había sacado el significado de la columna, ¿vale? Entonces voy a dar un pequeño cómo. Y parte del significado de la columna tiene que ver con la simbología propia de los números, aplicada a la columna. Entonces, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un problema en el primer dedo, ¿sí? En el pulgar, yo puedo entender, esto es algo muy específico, no está en el índice, ¿sí? A nivel arcaico, este primer dedo tiene que ver con la función materna, la función arcaica de nutrición. Y la función arcaica de nutrición tiene que ver con la protección, con la identidad, ¿sí? Con el ser reconocido de un lugar, entonces estar seguros. Y, por lo tanto, no es con la madre, como a nivel arquetipo puro, sino con la función madre. Entonces, es mi niño interior, si yo tengo una fractura en el dedo gordo, ¿vale? En el pulgar, sería mi niño interior el que sufre en 2020 por una situación, ¿vale? En una situación parecida o una situación de falta de esa función madre. Esto serviría igual en vez de si yo me hago un corte, si yo me hago una ruptura del ligamento, ¿vale? O del músculo, ¿vale? También se vería, ¿vale? Pero a otro nivel. Entonces, igual que también el quinto dedo. El quinto dedo, ¿vale? Este siempre se habla que es muy específico. Antes el dedo le llaman el dedo de los secretos, de lo oculto. A nivel simbólico, el quinto dedo, el monte en quiromancia, el monte, está el monte de Mercurio. Mercurio es el que llevaba la comunicación, el fuego de los dioses. ¿Sí? Y por tanto es la comunicación. Por tanto es lo que se puede o lo que no se puede decir. ¿Vale? Entonces una fractura o una problemática del quinto dedo tiene que ver con un tema de comunicación, con lo expresable o lo inexpresable, lo oculto o no lo oculto. Entonces, si tenemos en cuenta dos cositas, ¿vale? Cualquier patología de músculo, ¿vale? O osteoarticular, tenemos una tensión psíquica y una tensión física, ¿vale? Y entonces vamos a relacionarlo con vivencias a nivel cualitativas, que es decir, o muy intensas o menos intensas, o cuantitativas, ¿vale? La otra relación es que a veces nos vamos a comparar en cómo hacemos las cosas, ¿sí? Y otras veces en cuánto, ¿vale? Hacemos las cosas. En cómo hacemos las cosas sería en cómo yo hago mi profesión, cómo yo hago mi función como madre, cómo hago yo de pareja, cómo lo hago. Eso es la cualitativa. La cuantitativa es en relación a cuánto tiempo estoy cuánto dinero gano, ¿sí? Cuántos títulos tengo, ¿vale? Es cuantitativo. Entonces, tanto si es cualitativo como si es cuantitativo, yo puedo vivir una situación de desvalorización, ¿vale? De comparación con el otro, y empezar a sentir que no valgo, que no soy suficiente, que no estoy a la altura, que no merezco, y todo eso va a afectar a la trama ósea,
principalmente. Esto es muy... Lo importante siempre que tenemos que tener claro es desde cuándo empieza esto. Desde cuándo empieza esto y qué es lo que estaba viviendo a nivel emocional en aquel momento. Eso es una de las claves que nos puede permitir encontrar la situación que desencadena todo. Y a partir de ahí empezar a ir para atrás. Siempre hay como un botón, alguien que da el botón a la tecla y empieza a generar sintomatología. Entonces, podemos decir que dentro del aparato articular tenemos diferentes niveles. Tenemos un nivel orgánico, que puede ser una ruptura del ligamento, lo que hemos visto antes, desgarro muscular, un nivel funcional, ¿vale? Porque si yo tengo una ciática, vamos a decir una ciática del E5S1, ¿vale? Simplemente sin rotura de discos, sin afectación del nervio, pero la tengo, ¿vale? Claro, lo que es funcional es lo que yo no puedo hacer más. Lo que es este síntoma, que es lo que me impide hacer o no me permite. Y a veces puede ser, pues si tengo, a día de hoy, como decía Salomón, si yo tengo dolor de cabeza, me tomo un ibuprofeno, no pasa nada. Pero si tengo una ciática, con un ibuprofeno no sirve. ¿Sí? Si yo tengo un conflicto sexual con mi pareja y realmente no quiero tener sexo con él, porque me lo repelo y me da asco, puedo tener ciáticas paralizantes tranquilamente. ¿Sí? Porque la de 5, vamos a ver que tiene que ver con una parte de la sexualidad, que es la sexualidad simbólica. ¿Sí? Y la sexualidad simbólica son los cariñitos, los mimos. Si yo siento que no tengo eso de mi pareja, puedo generar un síntoma funcional para no revivir la falta de cariño en la pareja. Después, a nivel psicológico, si yo puedo vivir una situación muy grave, muy injusta, y eso se puede expresar a nivel de la dorsal 4. La dorsal 4 se relaciona con la vesícula biliar. Y la vesícula biliar, la palabra clave es la injusticia. La cólera reprimida, ¿sí? El remordimiento, y esto es el pan de cada día. Entonces, un dolor intraescapular detrás, perfectamente puede ser una situación vivida dentro de ese cajón desastre de falta de respeto, pero expresada a nivel psicológico en una vértebra concreta. Y después, eso ya serían otros niveles, a nivel psiquiátrico, ¿vale? Digamos, personas que tienen una patología no física, pero una patología mental, entraríamos en la megalomanía, ¿vale? Que esa es una patología de ser el número uno, de ser el mejor. ¿Sí? Las personas que están en megalomanía son las personas que crean el único método, el mejor método, ¿vale? Y que lo suyo es lo mejor. Esas personas normalmente detrás tienen un conflicto de desvalorización igual que todo lo que hemos visto anteriormente, orgánico, pero tienen el doble conflicto, ¿vale? O sea, es como que en su vida han vivido dos grandes conflictos de desvalorización y tienen una constelación de sustancia blanca. Y después, a nivel comportamental, yo puedo tener una artritis, ¿vale? Que es una desvalorización en el gesto o la acción muy concreta en mi vida. Todo puede afectar a la parte orgánica, pero es dependiendo cómo se vive, en relación a la función, en relación a lo que el órgano expresa, en relación a mi forma de vivir, ver la vida o haber vivido un conflicto a nivel psicológico, o en relación a un comportamiento. Por lo tanto, una de las leyes no es lo mismo una vivencia de 5 kilos, 5 kilogramos, que una gran vivencia vivida de 100 kilogramos. ¿Vale? Pero, como vemos aquí en esta foto, estos 5 kilos, a lo largo de mucho tiempo en la vida, vivido continuamente, pueden tener el mismo efecto que esta bola de 100 kilos. ¿Mm? Por lo tanto, si yo tengo un dolor insoportable, ¿qué es lo que va a haber detrás? ¿Vale? Tengo un dolor 100%. ¿Vale? Tengo que estar tomando la lírica, por ejemplo, tengo un dolor que no puedo soportar. Pues eso sería igual a una situación acumulada
insoportable y ya a tope, a 100%. Si tengo un dolor al 70%, mi masa conflictiva, significa lo que yo he vivido a nivel emocional y que he guardado, va a ser un 70%. ¿Vale? Y si no hay dolor, no hay conflicto. ¿Vale? Esa es una de las reglas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Si no hay dolor o no hay degeneración, no hay conflicto. Tenemos que puntualizar. Entonces, en el aparato osteoarticular tenemos varias teorías que la gente usa, que usamos todos. ¿Vale? La teoría del golpe. La teoría del golpe, claro, es que tienes esto porque te has dado un golpe, ¿no? La teoría del golpe es como la teoría del gesto, del mal gesto. Yo me acuerdo una vez que me quedé clavado de cervicales, justamente me acababa de levantar de la cama, voy a coger el cepillo de dientes, estoy lavando los dientes, levanto la cabeza y ya no podía mover el cuello. Claro, si piensas cuánto pesa un cepillo de dientes, no sé si alguien lo ha pesado, pero ¿qué pesa? ¿100 gramos? ¿150? ¿Vale? ¿Cómo eso puede dañar un disco vertebral o cómo eso puede incluso hacer que tengas una tortícolis durante días? Un cepillo de dientes, bendito. ¿Vale? Pero no nos preguntamos lo que había pasado antes, o qué pasó el día anterior, o qué la persona había soñado esa noche, en este caso yo, por ejemplo. Entonces, la teoría del golpe es que los golpes siempre nos van a hablar de algo específico de la zona y que tiene que ver con la acción o pensamiento mental que tenías en ese momento. ¿Vale? De cierta manera, siempre el golpe nos habla de incoherencias. Es como algo muy sutil. ¿Vale? Es como una descoordinación de tu cuerpo físico, pero es una descoordinación de tu pensamiento y tu emoción. Entonces, algo muy instructivo es cuando yo me doy un golpe, pues en un hombro, en la espalda, en algún lugar, o en el pie, que es la incoherencia que yo estaba viviendo en ese momento, ¿vale? Tanto en mi acción como en mi pensamiento. Esa es la manera de utilizar la teoría del golpe. Después existen los famosos accidentes, ¿vale? Los accidentes no son casualidad, ¿vale? Y normalmente los accidentes suelen tener repercusiones, vamos a decir, en el momento y a veces durante toda la vida. Cuando tenemos un accidente y una fractura y una recuperación y la recuperación no se logra al 100%, suele haber un componente psicológico detrás, un resentir que no se ha podido expresar. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, los accidentes, ¿vale? Yo os digo lo que se puede hacer con los accidentes, ¿vale? Y así después ya entramos en la columna y vemos. Una cosa es descodificar, porque nos entendamos, es entender pues, las consecuencias físicas y morales de ese accidente. Quizá ya no podía trabajar, quizá ya no puedo cuidar a mis hijos, quizá me siento menos fuerte, quizá ya no podía hacer deporte. ¿Cuáles son las consecuencias físicas o morales de ese accidente? La otra es descodificar, entender el simbolismo del accidente, el momento, el lugar, el coche, si iba caminando, si no. Yo el último accidente que tuve de coche fue muy gracioso porque justo acababa de sacar el coche del taller, que me habían arreglado el parachoques y todo. Voy, cruzo una calle, me paro en un paso de cebra y viene una moto por detrás y que ya no respetó la distancia e impactó contra mí. Claro, al final no pasó nada, pero hicimos parte, me lo volvieron a arreglar. Pero claro, cuando vi el nombre, saqué los papeles, vi el nombre, el chico se llamaba José. Claro, José en mi historia es el abuelo no reconocido. Entonces, hasta donde realmente hay una descodificación de los coches, quiero decir, donde es el impacto en el coche, es el impacto en mi vida. ¿Sí? No es lo mismo un problema de motor, ¿vale? ¿Sí? O un problema de batería que un problema de chapa. Y aquí hay un problema de chapa. La chapa es la piel en el cuerpo, es un conflicto de separación. Claro que para mí, que alguien me diese en ese momento dado por detrás con el nombre de mi abuelo, ahí me recordaba la historia, me puso en conciencia que había una historia aún no resuelta, ¿vale? Por ese abuelo no reconocido.
¿sí? Un conflicto de separación con el abuelo, principalmente. Entonces, eso es ver cómo, dónde y cómo es el accidente. También, hacia dónde vamos en ese momento, con qué intención, o qué te impide hacer ese momento. La otra, en qué fecha, ¿vale? O síndrome de aniversario. Porque a veces, pues yo me acuerdo de un accidente que tuve que me atropelló un toro mecánico, no de feria, un toro mecánico de una empresa, ¿vale? Esos de todos esos que elevan palés y todo. Y me atropelló en la misma fecha que mi abuela, bueno, emigró del pueblo. Me acabo de quedar afónico ahora. Sí, la misma fecha que ella emigró del pueblo. O sea, tuve un accidente y me fracturó 3 metatarsos del pie. ¿Sí? Entonces, claro, el cómo, cuándo es muy interesante. Yo, a esa altura me la recuperé en 2 meses. ¿Sí? Sin yeso, sin escayola, sin nada. Pero porque pude trabajar eso, realmente. Y después, el contexto emocional del paciente. ¿Vale? Eso es una de las cosas que podemos tener en cuenta en relación a los accidentes. Después, también tenemos la teoría del sueño. La teoría del sueño nos dice que el dolor que aparece en un momento dado de la noche va a depender también de la hora orgánica. ¿Sí? O sea, a veces hay sueños, como decía Freud, hay sueños clasificatorios, sueños reparatorios, sueños que el inconsciente está pues, reordenando, y hay momentos de tu vida que te levantas así. Te levantas más cansado de lo que te has ido a dormir. Pero a veces te puedes levantar con un dolor en una hora específica, te puedes levantar, no es lo mismo un dolor a las 3 de la mañana, que sería un dolor de más de hígado, ¿vale? 2:30 más o menos, ¿sí? Y eso también, o un dolor, o te levantas con un dolor de cuello, ¿vale? Pensar siempre qué ha sucedido antes o durante la noche. Vale, entonces los huesos tienen un tejido, ¿vale? Ese tejido tiene unas células, tienen 2 células, tienen los que construyen y los que destruyen. Aquí están ya los osteoclastos y los osteoblastos. Unas osteoclastos van a destruir hueso y otros los osteoblastos van a generar hueso. Quiere decir, si viésemos esta diapositiva, osteoclastos hacen, vamos a decir, una úlcera en el hueso, ¿vale? Y después los osteoblastos van a rellenar ese hueso, ¿vale? Eso es lo que sucedería, por ejemplo, en una desmineralización ósea o un estado, por ejemplo, de osteoporosis, que al final se puede recuperar y que pase a osteopenia o que realmente el hueso se vuelva a estar como un hueso normal. Entonces, estos osteoblastos en la columna tienen esa función, ¿vale? O van a construir o van a destruir. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en la columna, en las famosas poliartritis anquilosantes, ¿vale? O también podemos ver los picos del oro, también, ¿sí? Y esto es una patología donde hay más hueso. Si hay más hueso, nos está hablando de que hay un patrón de tener que ser más fuerte, ¿sí? Y aquí estamos ante la obligación. Cuando vemos una columna, eso que dicen, es que están las vértebras soldadas, o están las vértebras que no tienen movilidad, ¿sí? Esa persona está estructurada en el tengo y debo que hacer, por la familia, por el trabajo, por lo que sea, ¿sí? Porque hay más masa, hay más hueso. Eso es una patología Young, ¿sí? Aquí están los picos del oro, principalmente, ¿vale? Aquí normalmente sería una persona donde tiene que hacerse cargo de la estructura familiar, por ejemplo, ¿sí? De sus relaciones, una persona que está estructurada en el debo y tengo que hacer. En cambio, eso también sería un osteosarcoma de Ewing, ¿vale? Aquí sería mucho más hueso, ¿vale? En un conflicto, vamos a decir, de desvalorización, pero a este nivel, ¿vale? Del fémur. Pero también tenemos la temática yin. La temática yin es cuando el hueso es como una geoda, es un hueso frágil, un hueso que se rompe. ¿Sí? Aquí estamos en todo lo contrario. Nosotros estábamos en tengo que hacer y debo que hacer,
Y aquí estamos en la no puedo, no debo o no tengo derecho. O no soy suficiente. Aquí estaríamos en la negación de sí mismo, ¿vale? Y en el otro estamos en la obligación de sí mismo. Esto sería yin. Esto es recuperable, ¿vale? La osteoporosis es recuperable. Yo he visto casos en un año pasar de osteoporosis a osteopenia y con y la mente sin nada, al final. Entonces, cuando tenemos esas fracturas, es una desmineralización, es algo como que el hueso se convierte en una geoda, y esa geoda al final está llena de agujeritos, ¿vale? Y ese hueso se vuelve frágil. Entonces entramos en la teoría del mal gesto. Por casualidad, un día, ¿vale? Vamos a verlo por casualidad, ese niño, ¿vale? Digo un niño, yo os pongo un adulto, ¿vale? Está jugando en el patio del colegio, se cae y se hace una fractura del radio o, por ejemplo, o del cúbito, ¿vale? ¿Sí? Y es un niño. En el niño, o cuando somos niños, mejor dicho, tenemos un lugar perfecto, para un lugar, digo yo, un laboratorio perfecto, que es el colegio, donde nos comparamos, donde queremos ser los mejores, queremos ser aceptados, tanto a nivel intelectual como a nivel... Y seguramente este niño, si se cae, sería una fractura, sería un conflicto de desvalorización en el colegio específico, pero en relación a lo que está haciendo, que es escribir, aprender a leer, todo esto. Entonces, pero para que suceda eso, que todos los niños se caen, todos los niños se dan golpes, pero si un niño se cae, se da un golpe y se rompe un hueso, es porque antes hay un conflicto previo. Si no, no pasaría. Porque realmente no es la caída, ¿vale? Lo que el traumatismo va a revelar que detrás sí que hay un conflicto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, detrás de todo esto, tenemos las palabras clave del sistema osteoarticular. ¿Vale? Esas palabras clave, digamos, serían el cajón desastre, faltan unas cuantas, pero así son las principales, de lo que diríamos de la palabra desvalorización o pérdida de valor. Todos, y todos nos comparamos. O a nivel cualitativo, que es cómo hacemos las cosas, o a nivel cuantitativo, ¿vale? En relación a nuestros objetivos, qué es lo que conseguimos. Si somos buenos padres, si somos buenos a nivel profesional, si somos buenos a nivel como terapeutas, siempre nos comparamos. Y es muy sutil, ¿sí? Y porque muchas veces esa comparación es un poco cada día y ya estás acostumbrado. Entonces, estamos en la valoración, la comparación, ¿sí? Estamos en la necesidad de resultados obligatorios, tener un rendimiento específico a nivel de rendimiento sexual, rendimiento económico, rendimiento como a nivel creativo, ¿vale? También estamos en la competencia, estamos en la dinámica de la fuerza o la potencia, que es capacidad, ser capaz de llevar a cabo, ¿vale? O ser más fuerte. La impotencia. Lo que está claro es que la fuerza, la potencia y la impotencia afecta más a nivel de músculos. A nivel de columna tenemos lo que sería principalmente es la valoración y la comparación y la falta de respeto, principalmente. En otros casos también resultados obligatorios y rendimiento. Entonces, ¿qué es la falta de respeto? Que tenemos por aquí. La falta de respeto es igual a la falta de amor. Hacia mí mismo o de los otros hacia mí. ¿Qué significa falta de respeto? Pues cuando yo permito que el otro me hable mal. Cuando yo permito al otro que no respete o lo que es mío. Cuando el otro me agrede física o verbalmente, es una falta de respeto. Pero también si yo me agredo o me juzgo
o no me tengo en cuenta, también es una falta de respeto hacia mí. ¿Sí? Y toda esta falta de respeto que yo puedo sentir a día de hoy es la falta de respeto que también, o la falta de amor que también viví en la infancia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Por tanto, la temática principal en relación a los huesos es la falta de respeto y la valoración. ¿Vale? Ahora, el cuerpo tiene una serie de reglas, ¿vale? O simbolismo. Una cosa son las líneas del esqueleto, o, vamos a decir, el simbolismo, ¿vale? Que existe entre la tierra y el hombre de pie, ¿vale? Si tenemos en cuenta que nosotros, nuestra forma de crecer simbólica es pasar de arrastrarnos a gatear, ¿vale? A caminar, a la verticalidad. Entonces, nuestro esqueleto, nuestro pensamiento está arriba, ¿sí? Y el pensamiento o la cabeza está en relación a la parte simbólica que es el Padre, que es el cielo. Los pies están en relación, en contacto con la tierra, ¿vale? En contacto con las raíces, en contacto con la función simbólica de la madre, ¿vale? Mientras tanto, la pelvis, a nivel simbólico, tenemos toda la temática de la reproducción. La tibia, como tal, y el peroné, es toda la temática de cómo yo me hago mayor, cómo yo salgo me independizo de mi madre, que es todo lo que sería el contacto con el suelo, con la tierra, el cómo yo voy a buscar la adolescencia, entro en la adolescencia, que serían las rodillas, ¿sí? Y aquí es cuando entro en el juego, ¿vale? De poder, entre el depredador, ¿vale? Y la presa. Por lo tanto, en las rodillas, muchos de los conflictos que tenemos en las rodillas son los conflictos de sumisión. Porque si realmente yo salgo, a nivel arcaico, yo salgo de la cueva, o salgo de casa, cuando yo salgo de la cueva, lo que tengo que hacer primero es ver que lo que existe, lo que está fuera de la cueva, no es un depredador. Porque si lo que está fuera de la cueva es un depredador, me pone en el lugar de presa. Si realmente cuando salgo, lo que hay fuera no es peligroso, no me voy a comparar. Todos iguales, no hay un problema. El problema es cuando yo, ¿vale? Y si salgo de la cueva o de casa, realmente tengo capacidad, tengo talento, ¿vale? Y puedo con la situación, ¿vale? Lo que va a estar fuera de mí lo voy a ver como una presa. Pero cuando encuentre un dominante en mi vida, ese dominante sea un dominante cruel, alguien que está, un jefe, una pareja que me maltrata, una pareja que me habla mal, un padre, una madre, eso me va a poner en sumisión. ¿Sí? Y eso es lo que se puede reflejar en las rodillas. Entonces, la columna es el eje de vida. Y ese eje de vida, ¿vale? Está formado por vértebras, ¿vale? Que van desde el coxis hasta el occipital, ¿vale? Podemos verlo así también. Y cada una de ellas tiene su temática específica. Quiere decir que las lumbares son las vértebras más móviles, más dinámicas, ¿vale? Igual que las cervicales. ¿Por qué? Porque son dos segmentos que necesitan mucha movilidad, porque tenemos otros dos segmentos que no tienen movilidad, que son el sacro, que son vértebras soldadas, y el coxis, y las dorsales, que no tienen movilidad porque tenemos todo el árbol costal con el esternón que nos impide el movimiento. A nivel embrionario, hay una relación necesaria de ese tipo de curvaturas más flexibles y más fijas. Y estas vértebras, ¿vale? Vamos a ver que tienen también una reacción nerviosa, ¿vale? Una reacción de inervar órganos y tejidos. El sacro, el coxis, ¿vale? Vamos a verlo así. Digamos, serían esas 3 o 4 vértebras coxígeas, o lo que sería el gatillo del arma, si lo queremos ver así. Serían como esas vértebras, la cola, ¿vale? El receso ese de la cola final que todos tenemos. Y para ser un hueso pequeño, formado por diferentes vértebras, suele ser bastante sintomático.
siempre te dicen que es por una caída, o muchas veces por el parto, otras veces. Lo que está claro es que funcionalmente es una única vértebra, y es una vértebra, ¿vale?, que nos habla, funcionalmente, que son varias, nos habla realmente de quién soy yo, ¿vale? Toda temática del uno. ¿Cuál es mi lugar en la vida? ¿Qué identidad tengo? ¿Cuál es mi valor, mi existencia, mi respeto? Aquí entraríamos en 4 niveles, ¿vale? No sé si alguien tiene dolor de coxis, ¿vale? Pero son temas muy sutiles. Es un tema de estar o no estar en mi lugar, o vivir un sentimiento, o vivir un conflicto de exclusión. ¿Qué significa vivir un sentimiento de exclusión? Pues imagínate, yo estoy casado, yo estaba casado con una pareja, en esa pareja pues me habían aceptado pues en su familia, tenía mis sobrinas, tenía incluso mis cuñadas, tenía toda una otra familia, ¿vale? Y en el momento que yo me divorcio, toda esa familia deja de hablarme. Y como deja de hablarme y empiezan a hablar mal de mí, yo me puedo sentir excluida. Entonces, detrás del coxis podemos tener un conflicto de lugar, básicamente de dónde pongo el culo, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, cómo yo me siento cuando no tengo ese lugar en la vida, en la pareja, a nivel biológico, a nivel arcaico. Si ves el taller del lugar, pues ahí hay más explicación de esto. La temática de la identidad sexual, por lo tanto, el deseo o no deseo de mi sexualidad. Si querían un niño y soy una niña, si querían una niña y soy un niño, viceversa, ¿vale? El sentirme desplazado, ¿vale? Por ejemplo, en el colegio, en el trabajo, en algún lugar, marginado, ¿vale? O la familia, con los hermanos, con los primos. Y después la sodomía, real o simbólica. ¿Sí? Lo podéis buscar en Google, traducir esto, para ver lo que significa. ¿Sí? Pero ya os imagináis, la zona y sodomía, ¿de acuerdo? Eso sería el coxis. Por lo tanto, si subimos un poquito más para arriba, tenemos el sacro. El coxis sería esta parte de aquí. A nivel funcional tendría que ver con la identidad del uno. Y el sacro tenemos otras tantas vértebras sacras soldadas, pero con un único hueso sacro. Entonces el sacro tiene esa parte simbólica y otra parte funcional. El sacro normalmente lo que hace es mirar hacia adelante y mira todos los órganos que están a nivel anterior. Por lo tanto, todos los ligamentos, hay una serie de ligamentos que son los ligamentos útero sacro recto púbicos, ¿vale? Bueno, útero sacro recto y púbicos que unen el sacro con el pubis, pero también el útero. Entonces, el sacro está muy relacionado con las memorias uterinas, ¿sí? Y con el poder ser o no ser madre, por lo tanto, memorias de abortos, sufrimiento en el parto, ¿vale? Por ejemplo. Y ese sacro está relacionado con la vida, con el nacimiento, con la función padre, la función madre, la muerte, etcétera, etcétera. Sí, y podemos, bueno, eso sería principalmente con la sexualidad, principalmente con los principios fundamentales de uno mismo, ¿vale? Pero tendríamos otras posibles carpetas. Pero siempre está muy, muy relacionado con los partos y abortos también, ¿vale? Aquí podemos añadir. Vale. Y lo que os decía antes, los instantes sagrados, que es la concepción, el nacimiento, como tal, la adultez, ¿vale? Puedes llegar a ser adulto, ¿vale? Un adulto que se gane bien la vida, que tenga un lugar responsable en la vida. El poder ser padres o no, también. Y también aquí traíamos la paternidad o maternidad, también la memoria de los abuelos, y la muerte como tal, el tránsito final. También estaría relacionado con el sacro. Es la aceptación de la muerte, aceptación de que la vida continúa, ¿vale? Que realmente has hecho una buena vida, un buen papel en la vida, sería el sacro. Entonces, cuando vamos a la columna,
¿vale? Y vamos a hacer hasta la L5, ¿vale? Podemos decir que las vértebras, ¿sí? Nos relacionan vértebras, órganos, ¿vale? Las vértebras nos pueden relacionar, pues, experiencias o resentires, y las vértebras nos pueden hablar también, bueno, los órganos pueden hablar también de las vértebras como tal. Vale, entonces a nivel general podemos decir que la L5, esto es lo que encontraremos en cualquier significado, en cualquier libro de significados. L5, los colaterales. Bien, la sexualidad simbólica. Ah, ya sabéis que la sexualidad simbólica son los cariños, ¿vale? Si tu pareja le da los cariños a alguien y a ti no, pues tienes un conflicto de sexualidad simbólica, ¿vale? Los colaterales es todo lo que está al mismo nivel que yo. Por lo tanto, socios, amigos, incluso hermanos, ¿de acuerdo? Es un conflicto de relación. Y vamos a ver aquí que el E5, porque el E5 es, a nivel arquetípico es el que pone en relación a todo. Y las otras, el E4 está relacionado con las normas, con las reglas, con el debo y tengo que hacer, ¿vale? La comparación con los demás. Y el E3, vamos con la sexualidad. Vamos a ver que también aquí es el tema de la sexualidad y la potencia. Después ahora lo vamos a ver. Y después el E2 y el E1 es más el tubo digestivo, como tal. Si hay algún osteópata por aquí, o normalmente los significados en psicosomática y los significados, las relaciones en quiropraxia y osteopatía cambian un poquito, ¿vale? Como tal. Pero bueno, la L3 es la próstata sí o sí. Entonces vamos a ver la L5. La L5 es la que todos podemos decir, es la última, ¿vale? Móvil, ¿vale? O la primera, empezando por abajo. Entonces, esta vértebra móvil nos habla de un conflicto de evaluación, comparación, falta de respeto con el otro. ¿El otro quién es? Pues el otro puede ser mi pareja, mis hermanos, el amante, socios, alguien que está. Entonces, es sentirnos, sentirnos rechazados, es un conflicto también de falta de respeto, no respetados en ese contexto, principalmente. Muchos dolores de rodilla, ¿vale? A veces, eso sucede muchas veces. Yo a veces puedo tener un dolor de rodilla, una molestia y pensar que es la rodilla. Esos son los dermatomas. Si yo tengo un dolor de rodilla lateral, puede estar relacionado perfectamente no con la rodilla, sino con la L5. Quiero decir, mi conflicto de sumisión de la rodilla estaría siendo un conflicto de sumisión de rodilla relacionado con colaterales. Si fuese un dolor de la rodilla central, sería un conflicto de sumisión de rodilla, pero relacionado con las normas y con las obligaciones. Y si fuese un dolor de rodilla más medial, sería un conflicto de sumisión o de dirección también, que lo mismo también está en la rodilla, pero relacionado con la potencia sexual o con mi capacidad de tener hijos o la perennidad de la especie. ¿Vale? Las famosas cruralgias en el adolescente son L3, L2. ¿Sí? Y un adolescente está en pleno apogeo de hormonas, ¿vale? Para conquistar su territorio. Entonces, en un adolescente con una cruralgia, muchas veces es un conflicto de no poder tener una sexualidad o no tener un territorio sexual como tal. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos encontrar con el E5? Bueno, peleas, celos, comparaciones, incompatibilidad con la pareja, adulterios, rivalidad profesional, competencias, no tener el lugar entre los hermanos. Y por tanto, si yo no tengo el lugar entre los hermanos, casi siempre vamos a ver una proyección en una falta de lugar en el presente o en la pareja. La L4 son las normas, las reglas. Por lo tanto, es lo que se me propone o me obliga a vivir en relación a la familia, el trabajo, la imposición de límites. Es un conflicto de realidad. Es no aceptar la realidad que se me propone, ¿vale? Y por lo tanto tengo que someterme a ella, ¿vale? Entonces aquí estamos en el deber, en la obligación y en el sacrificio por la familia. También
La L4 como la L3, aquí sería también un componente con la sexualidad como norma, ¿vale? Y aquí hablaríamos del ritmo, de la calidad, de la forma, de estar a la altura, ¿sí? Y acordaos que los huesos son los que hablan en silencio, ¿sí? Son los que van a hablar en silencio de lo que nos sucede. Por lo tanto, si en un momento dado yo no puedo tener una buena vida sexual con mi pareja o no puedo darle la vida sexual que mi pareja me pide, quizá no pueda expresarlo, ¿vale? Pero voy a entrar en esa impotencia, en esa falta de rendimiento, en esa comparación con otros. O simplemente, sin que sea sexualidad, la ley 4 nos va a hablar de un conflicto, ¿vale? De juicio, ¿vale? Sentirnos juzgados por los demás, comparados o señalados como tal. En un contexto en el cual nos vamos a tener que confrontar con los demás para tener nuestra propia opinión. Y eso realmente lo que va a hacer es mermar o desanimarnos a nivel anímico y entrar simplemente en un sentimiento de desvalorización, con el cual podemos vivir. Pero si siempre vivimos con esto y no podemos llegar a expresar, al final lo que va a afectar es poco a poco a esos huesos o al disco vertebral del E4 y L5. L3 entraríamos en el contexto, ¿vale? De la reproducción, de las leonas, de los leones, ¿sí? Cuantos más cachorros, más territorio. Y aquí está el conflicto de la próstata, el conflicto de la perennidad de la especie. Por tanto, ¿sí? Todo lo relacionado con la sexualidad fuera de la norma también podría estar relacionado con L3, ¿sí? Y también una relación con la vejiga como tal. Por tanto, tanto el territorio sexual como el territorio en mi vida, vaya sea en el trabajo, en casa, ¿vale? Puede verse el no sentirte respetado en ese punto, o compararte, o no estar a la altura, ¿vale? Nos puede hacer sentir que no valemos, que no servimos, y estar a ese nivel. Eso ya básicamente por la cruralgia en el adolescente, ¿no? Es una persona que realmente pues tiene esa necesidad de manifestarse, esa necesidad de tener su propia sexualidad, ¿vale? Y no puede, ¿vale? Porque a lo mejor no puede salir con unos amigos, porque cada domingo cada sábado, el sábado se entrena y el domingo juega, y esto es un clásico muchas veces en deportistas adolescentes o jóvenes. La L2, ¿vale? Curiosamente también tiene la misma simbología que el 2 en numerología, ¿vale? Estaríamos en la parte intestinal y el L2 tiene que ver con la falta de reserva afectiva. Vale, lo más normal es tener hernias discales de L3, L4, L5, ¿vale? Pero también podemos tener L2 y L1, ¿vale? Pero quiere decir que nos encontraremos aquí en un contexto, ¿vale? De falta de afecto. Y la falta de afecto también es la falta de recursos, ¿vale? O incluso de dinero, ¿vale? Cómo yo voy a poder, pues, gestionar la economía familiar, de cómo yo voy a poder sostener también el nivel económico o cubrir las necesidades de la familia, ¿vale? Estaremos un poquito en una memoria de carencia o de posible carencia. Estamos aquí directamente en la parte de ciego, noción de reserva. Y por tanto, es sobre todo la temática de los líquidos aquí. Líquidos, falta de amor, ¿vale? Vivido siempre relacionado con este arquetipo que es el número 2. Luego tenemos también la L1, ¿vale? ¿Sí? La L1 sería la última lumbar, sería esa vértebra lumbar que se articula con la última dorsal, ¿vale? O primera lumbar con la última dorsal, ¿vale? Va a hacer de vértebra casi bisagra, ¿vale? Y aquí es cuando realmente no somos capaces de dejar ir, ¿vale? Realmente, pues, cuando estamos en una situación muy fuerte en nuestra vida, que no podemos cambiarla, de que no podemos ir al mundo, de que realmente no somos ni reconocidos ni tenidos en cuenta,
cuando no podemos pues, vivir nuestros sueños, nuestros objetivos, ¿vale? Y durante mucho tiempo vivir esto, podemos tener una afectación muy concreta en L1. Así que esta vértebra es la vértebra de los intercambios. Es parte del tubo digestivo, es parte relacionada con el intestino grueso, el colon. Y en el colon tenemos dos niveles. Un nivel es la excreción de lo real y de lo simbólico. Y lo simbólico van a ser todas aquellas situaciones que tenemos que dejar ir en nuestra vida. Y por lo tanto, ¿vale? Quizás son pues, esos duelos, esas situaciones que aún no nos atrevemos a dar el paso, principalmente. Entonces, L1 nos habla, todas las lumbares nos hablan de relación, ¿vale? Para que entendamos. L5 es relación con colaterales, L4 es relación con los límites, con la realidad, L3 es la relación con la sexualidad, principalmente, L2 es la relación con el afecto, la liquidez, y la L1 es la relación conmigo mismo, con el mundo, con poder realmente pues, salir al mundo, reconocerme, encontrar mi propio camino, encontrar mi propia vida. Esencialmente sería la relación de L1. Vale, para que veamos una cosita ahora, nosotros tenemos en el cerebro, bueno, digamos el cerebro, tenemos un líquido que circula por nuestro cerebro, que es el líquido encefalorraquídeo. ¿Vale? Voy a ponerlo. Este líquido circula por dentro